Que si han entendido vectores, entonces matriz es igual. Ok. Entonces, en la anterior clase habíamos ya visto cómo buscar un dato, ¿no es cierto? Incluso lo habíamos implementado en Visual Basic, ¿no es cierto? Y esta clase ya tenemos que ver lo que es el ordenamiento. Básicamente vamos a ordenar un vector de números. Yo ya les había dicho que solo se podría ordenar un vector de números sobre reales, ¿no es cierto? El de cadenas se podría, pero ¿en base a qué? Depende, ¿no? Si quieres ordenar de manera alfabética o qué cadena tiene más caracteres. Bueno, hay muchos parámetros, ¿no? Pero en esta materia, para lo único que se va a utilizar el ordenamiento es para números, ¿ok? Nunca vamos a ordenar un vector de cadenas, por ejemplo. ¿Ok? Vamos a ver este algoritmo que es el de selección. Existen muchos, ya les he mostrado, pero el más fácil y el que quiero que aprendan porque no es nada complicado es este de selección. ¿Ok? ¿Y cómo funciona este ordenamiento de selección? Creo un vector de números tal cual y mi objetivo es de que estén ordenados de menor a mayor. ¿Ok? ¿Cómo se aplica este algoritmo de selección? Agarras todo el vector, o sea, todas las posiciones donde están los datos. Y al inicio, en las dos primeras posiciones de este vector, vas a poner dos punteros, ¿ok? Por si acaso, esos dos punteros en Visual Basic se representan con variables, ¿ok? A ver, el puntero A y el puntero B. ¿Cómo funciona? ¿Para qué he puesto estos punteros? Lo que van a hacer estos punteros es preguntar, ¿ok? Si lo que está en D, o sea, 10, es menor a lo que está en A, ¿ok? Si lo que está en B es menor a lo que está en A, vamos a intercambiar, ¿ok? En este caso es verdad, 10 es menor que 36, entonces vamos a intercambiar de posiciones. 10 se va a venir donde está el 36 y 36 se va a ir donde está el 10. Y quedaría así, ¿no es cierto? Luego de preguntar y hacer el intercambio, en el caso de que no hubiera sido menor, entonces no se hacía nada, se quedaban en sus lugares, ¿ok? Y después se recorre una posición más el B. ¿Ok? Se recorre una posición. El A se queda donde estaba. Y volvemos a hacer la pregunta. ¿B es menor a A? Bueno, en realidad lo que está en B es menor a lo que está en A. En este caso no es verdad, ¿no es cierto? Entonces no se hace nada y B se recorre una posición. ¿Ok? Volvemos a preguntar. ¿Lo que está en B es menor a lo que está en A? En este caso sí, ¿no es cierto? 9 es menor que 10. Intercambiamos de posiciones. 9 se va donde está el 10 y 10 se va donde está el 9. ¿Ok? Y así quedaría. Y continuamos. B va a recorrer una posición y va a preguntar, ¿54 es menor que 9? No, entonces no pasa nada, recorre una posición. ¿78 es menor que 9? No. Como ya hemos llegado a la última posición, entonces ahí termina. ¿Ok? Y el B ya para ahí. Si se dan cuenta, en estos pasos que acabamos de realizar, lo que nos hemos hecho ha sido asegurarnos que el menor de los datos esté en la primera posición, ¿no es cierto? Porque si yo quiero ordenar de menor a mayor, obviamente el menor de los datos tiene que estar en la primera posición. Entonces, lo que acaba de hacer el puntero B, recorriendo y preguntando, ¿no es cierto? Lo que hemos preguntado, si lo que está en B es menor a lo que está en A. Lo que ha hecho todo eso, o sea, se ha encargado de poner el menor dato en la primera posición, o sea, en la posición que le corresponde. ¿No es cierto? Entonces, como si se fijan, 9 es el menor y está en la primera posición. Entonces, significa que 9 ya está en su lugar. ¿Ok? Está en el lugar correcto. Una vez que B llega a la última posición, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volver a agarrar el vector, ¿ok? En el que hemos quedado, ¿no es cierto? Ya intercambiando posiciones. Pero esta vez vamos a agarrar desde la segunda posición. ¿Por qué? Porque el 9 ya está en la primera posición y el 9 ya es el menor dato. O sea, la primera posición ya está como debería estar. ¿No es cierto? Ya está el dato que debería estar ahí. Entonces eso ya no nos interesa. Como que ya está ordenada la primera posición, podríamos decir, ¿ok? Tendríamos que agarrar los datos restantes, ¿ok? Las posiciones restantes y hacer lo mismo. Otra vez hay que poner los punteros A y B, pero en este caso desde la primera posición que nos importa, ¿no es cierto? En realidad es la segunda posición. En la primera posición ya no nos importa porque ya está en su lugar. La segunda posición para adelante todavía los datos no están ordenados. Entonces, a partir de ahí, vamos a poner los punteros. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí. Otra vez vamos a preguntar si lo que está en B es menor a lo que está en A. En este caso no se cumple, ¿no es cierto? Entonces se quedan igual.
¿Qué pasaría después? B recorrería una posición, sería al 10, y preguntaríamos, ¿10 es menor que 36? Sí, entonces intercambiamos. Luego B vuelve a recorrer, 54 es menor, aquí tendría que ser el 10. ¿Es menor que 10? No, entonces siguiente. ¿78 es menor que 10? No. Como ya es la última posición, ahí quedaría. Y como que resultaría el vector, estaría así. ¿No es cierto? En este paso hemos intercambiado el 10 por el 36, ¿verdad? Cuando B estaba en la 1, 2, 3, cuarta posición. ¿Ok? Ahí ya no le hice la animación porque va a ser muy largo, ya no vale la pena porque aquí está, ¿no es cierto? Hemos hecho lo mismo. A se ha quedado siempre en su lugar y el único que ha ido recorriendo ha sido B. Y cada vez que recorría preguntaba si lo que estaba en B es menor a lo que está en A, hasta llegar a la última posición. Hemos llegado a la última posición y el vector sería este. Si se dan cuenta, el 9 y el 10 ya están en sus posiciones, ¿no es cierto? El 9 es el menor y el 10 es el segundo menor. Ahora solo faltaría ordenar estos a partir de la tercera posición, que son 4 datos. Lo mismo, como la primera posición y la segunda posición ya están en su lugar, vamos a tomar a partir de la tercera para adelante. Y ponemos los punteros A y B y otra vez hacemos lo mismo. Preguntamos, ¿36 es menor que 41? Sí, intercambio. ¿54 es menor que 36? No. ¿78 es menor que 36? No. Entonces, resultaría así. ¿Ok? 36 hemos dicho que cambiaban aquí, ¿no es cierto? Entonces quedaría así. Y las tres primeras posiciones ya estarían ordenadas. Las que no estarían ordenadas, bueno, en este caso es por coincidencia que ya estén ordenadas, pero no siempre va a ser así. Tendríamos que seguir revisando, tendríamos que seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Entonces, estoy seguro que hasta la tercera posición ya está ordenado. Entonces, tengo que agarrar a partir de la cuarta para adelante. Y otra vez, pondría el puntero A aquí y el B aquí y haría lo mismo. ¿54 es menor que 41? No, se queda ahí. ¿78 es menor que 41? No, se queda ahí y no pasa nada. ¿Ok? Entonces eso significa que hasta la cuarta posición ya está ordenado. Solo nos faltarían los dos últimos. Entonces pondría el puntero A aquí y el puntero B aquí. ¿Ok? Y pregunto, ¿B es menor que A? O sea, ¿78 es menor que 54? No. Como ya no hay dónde más recurrir, entonces ahí queda. Y ahí terminaría. El vector ya estaría ordenado. Ya no tendríamos, ya no vale la pena solo agarrar una posición que es la última que nos queda, ¿verdad? Que sería 78. ¿Por qué? Porque ya está ordenado. Si solo te queda una posición, entonces significa que ya está ordenado, ¿ok? Solo tienes que ir hasta cuando te falten dos posiciones, porque ahí hay campo para el puntero A y para el puntero B. Cuando ya te queda solo una posición, pues solo queda espacio para un puntero, ¿no es cierto? Entonces ahí ya no vale la pena preguntar o hacer algo, ¿ok? Entonces así funciona el algoritmo de selección, de ordenamiento por selección. Si se dan cuenta, al final lo hemos ordenado, ¿no es cierto? Bueno, en realidad desde aquí ya está ordenado, pero como les he dicho, esto ha sido coincidencia, ¿ok? No significa que a partir de la cuarta posición ya no se hace nada porque ya está ordenado, no. Aquí solo ha sido por suerte que ya está ordenado, ¿ok? Entonces hay que hacer hasta que te queden solo dos posiciones por revisar, ¿no es cierto? Donde vas a poner en la penúltima el puntero A y en la última el puntero B. Y preguntas tal cual, como siempre, si B es menor a A, y listo. Si fuera verdad, entonces solo lo intercambiamos, y si no, pues se queda como está, como en este caso, ¿no es cierto? Entonces así funciona, no hay mucha más ciencia. Si se dan cuenta, es súper fácil. ¿Cómo está funcionando? Vamos a comenzar con todo el vector. A vamos a poner en la primera posición y B va a estar en la posición siguiente de A. O sea, si A comienza en la posición 1, B va a estar en la posición 2, ¿no es cierto? Y al hacer eso, después tenemos que hacer que B recorra todo el vector, ¿no es cierto? Hemos hecho que recorra hasta el final. Y luego de haber recorrido B todo el vector, ¿qué hacemos? Recorremos una posición en A. Antes estaba en 1 y aquí va a estar en 2, ¿no es cierto? Por lo tanto, B va a comenzar en 2 más 1, que es 3, ¿no es cierto? En 1 más que el A. Entonces va a comenzar en la tercera posición, va a hacer lo mismo, va a ir recorriendo todas estas posiciones del B. Cuando termine de recorrer hasta la última posición, A aumenta una posición. O sea, ya no va a estar en la posición 2, va a estar en la posición 3. Aquí ya no lo he puesto. Pero aquí debería estar A y aquí debería estar B. Otra vez B va a recorrer todo esto. La siguiente vez A va a aumentar en 1, va a estar en la cuarta posición. ¿No es cierto? Entonces, si se dan cuenta, A también va recorriendo todo el vector. ¿Ok? Solo que no va hasta la última posición. Si se fijan, A solo va a ir hasta la penúltima posición. Siempre. ¿Ok? Siempre va a ir A solo hasta la penúltima posición. Nunca va a llegar a la última. En cambio, B va a comenzar siempre en A más 1, ¿no es cierto? Y va a ir siempre hasta la última posición. ¿Ok? Entonces, así funciona. Por cada vez que B recorre todo el vector, A aumenta una posición, ¿no
¿no es cierto? Otra vez recorre todo el vector B, A aumenta una posición. Entonces, así funciona. Y obviamente cada vez que B recorre una posición, preguntamos, ¿no es cierto? Lo que les dije. Ok, entonces esto vamos a implementar en Visual Basic. No es tan difícil, es un código súper cortito. Ahorita van a ver cómo se hace. Si quieren ustedes, eh, pueden hacer la prueba de este algoritmo con cualquier dato, con cualquier vector y va a funcionar siempre, ¿ok? Un vector de 100 posiciones sirve, un vector con solo 2 posiciones también sirve, con 3. No va a servir en un vector de una posición, obviamente, porque no va a haber espacio para los 2 punteros, pero a partir de un vector de 2 posiciones para adelante sí funciona. De tamaño 2, ¿no es cierto? Entonces vamos a entrar aquí, Visual Basic. Vamos a crear un formulario. Aquí voy a crear un botón y me voy a crear un listbox para poner un vector, ¿ok? Voy a pedir un vector al usuario, que es el que quiero ordenar, y aquí le voy a mostrar ese vector que le estoy pidiendo al usuario. Y después voy a tener otro botón que va a ser para ordenar, ¿ok? Un ratito ya. Entonces este botón se va a llamar, os va a decir, leer datos, que se llama. Hago doble clic y aquí. Me creo mi vector, dim, se va a llamar tal cual vector. ¿Qué se llama vector? Que va a ir desde el 1, ¿de qué tamaño va a ser? Como el ejemplo, yo creo, 6. Va a ir desde el 1 hasta el 6 y es un, ¿qué tipo de datos va a almacenar? Enteros, ¿cierto? Integer. Listo. He creado mi vector. ¿Y qué tengo que hacer? Primero, este botón es para leer datos, ¿no es cierto? Para eso había creado este botoncito. Entonces, ¿cómo se lee datos? Esto ya lo hemos hecho con un for, ¿no es cierto? Para que recorra todo el vector. Y en cada posición vamos a ir insertándole un dato que vamos a leer del usuario. Voy a tener una variable que se va a llamar pos, de posición. Va a comenzar en 1, va a ir hasta 6. ¿De cuánto en cuánto? De 1 en 1, ¿no es cierto? Y, ¿qué vamos a repetir aquí? En vector, en la posición actual, que es post, ¿no es cierto? Mi variable post, va a ser igual a leer un dato, input box, del usuario y va a decir, ingrese un dato para insertar en la posición tantos, del vector. Entonces, es que toma el vector. Bien, entonces aquí voy a leer los datos, te voy a enviar este mensaje. Y se va a guardar en el vector. Y aparte de guardarse en el vector, algo ha pasado porque no está bien. Tal vez tengo que hacer esto. Ahora sí. Ya. Y aparte de leer un dato e insertarlo en mi vector, voy a insertarlo también en mi listbox, que es donde lo voy a mostrar, que se llama listbox 1. Entonces, listbox 1 punto add item, ¿no es cierto? Así se añadió un ítem al cuadro de lista, sí. Y el de paréntesis se pone lo que quiero insertarle. En este caso voy a insertar lo que está en el vector en la posición actual, ¿no es cierto? Lo que acabo de leer, básicamente. Lo que acabo de leer lo he guardado aquí. Y esto mismo lo voy a poner al listbox, ¿no es cierto? Es lo mismo. Y ya estaría. Solo eso quiero que haga siempre, ¿no? Sería el final del for, que es next post. Ya, así leo y lleno mi vector. Vamos a hacer la prueba. Leer datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ya está. ¿Perfecto? Ya está mi vector. Listo, entonces ya puedo leer e insertar datos a mi vector. Ahora, yo quiero que... Uy, perdón. Yo quiero que los datos que he insertado, que no siempre van a estar en orden,
se ordenen tal cual, de menor a mayor, como hace el algoritmo que les acabo de enseñar. Entonces me voy a crear otro listbox, que se llama listbox2, y voy a poner otro botón, ¿ok? Y este botón se va a llamar ordenar, tal cual. Uy, vamos a cambiar el nombre. Ordenar, listo. ¿Ok? Y aquí me van a aparecer los datos, los mismos datos, pero ya ordenadito. ¿Ok? O sea, de menor a mayor. Entonces, cuando haga clic en este botón, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ordenar. ¿Y cómo hago eso? Bueno, aquí me he olvidado declarar mis variables, primero que nada. Solo tengo una variable que es pos, ¿cierto? Puedo hacerlo aquí. Creo que de esto ya hemos hablado. Pos, as, integer, no sé por qué está mal. Exacto, qué raro. Aquí está, ¿no es cierto? Lo puedo dejar ahí mi variable. Bueno, en realidad yo les dije, ¿no? Que desde ahora, bueno, las variables se declaraban por encima del encabezado, pero en este caso, bueno, las variables que se crean aquí por encima del encabezado son globales, ¿no es cierto? Eso significa que esta variable lo puedo utilizar tanto aquí como en el segundo botón, ¿no es cierto? Cuando he hecho doble clic en este botón, se ha creado esto. Pero en realidad esta variable solo la voy a utilizar aquí, entonces lo voy a hacer que sea local, o sea, que solo se utilice en este procedimiento. Entonces lo vamos a sacar del encabezado y va a ser mejor de que esté aquí. Entonces aquí voy a comenzar a hacer, aquí ya tendría que ser mi algoritmo de ordenamiento, o sea, el algoritmo de ordenamiento por selección, que es el que acabamos de ver, o sea, esto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Agarramos nuestro vector, que ya está con datos, que está aquí, ¿no es cierto? Y le poníamos dos punteros, un A y un B. Esto les había dicho que son simples variables en Visual Basic. Y B, bueno, A va a ir recorriendo posición por posición, ¿no es cierto? Ahorita está en la primera posición, después cuando B termine de recorrer todo va a estar en la segunda, luego en la tercera y así va a ir hasta la penúltima posición, A. ¿No es cierto? Aquí hemos visto. Hasta aquí. A, en este caso, va a estar en la penúltima posición. Y después nunca va a tocar la última. ¿No es cierto? Termina de hacerse esto, ya no va a recorrer más. Cuando termina de hacerse esto, ahí termina el algoritmo. Entonces, A va a ir desde la posición 1 hasta la penúltima posición. ¿Ok? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo simular hacer eso? Con un for. Voy a decir que me va a crear una variable A, que es el puntero, que va a comenzar en 1 y va a ir hasta la penúltima posición. ¿Cuál es la penúltima posición? 5. ¿De cuánto en cuánto? De 1 en 1. Entonces A va a ir 1, luego va a ser 2, luego va a ser 3, luego va a ser 4, ¿no es cierto? De eso se encarga el for. Cada vez va a ir aumentando de 1 en 1 esta variable, ¿no es cierto? Pero por cada vez que recorra una posición A, ¿qué tiene que pasar? B tiene que recorrer todo el vector, ¿no es cierto? ¿Y cómo hago de que B recorra todo el vector? B va a comenzar siempre en A más 1, una posición más que A. En este caso ha comenzado en 2 porque A es 1. En este caso B ha comenzado en 3 porque A es 2. Aquí va a comenzar en 4 porque A es 3. Entonces, para simular igual que el puntero B va a ir recorriendo, ¿no es cierto? Lo que hemos hecho aquí. Va a ir recorriendo posición por posición. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer igual un for, porque va a comenzar en A más 1, luego va a sumarse 1, va a ir a la siguiente posición, luego va a ir a 4, luego va a ir a 5, ¿no es cierto? Eso te lo hace un for. Entonces, for B va a ser igual a ¿qué? B, ¿en qué posición va a comenzar? En A más 1, siempre. ¿Ok? Va a ir hasta la última posición, siempre. ¿No es cierto? Siempre va a ir hasta la última posición. Pues aquí tendría que irse hasta el 6. ¿De cuánto en cuánto? De 1 en 1. Listo. Y le pondré una vez sus finales. Este es el final de este next B. Ahí aquí me he equivocado. Next B, aquí está corregido, no quería que se corrija. Listo. Y voy a poner el next del for más externo, que es next A. Listo. Entonces, con estos dos fors, si se dan cuenta, podemos simular el movimiento de los punteros, ¿no es cierto? A va a comenzar en 1, B va a comenzar en A más 1, que va a ser 2. Y este for de aquí adentro va a hacer de que B vaya recorriendo de 1 en 1. Va a estar en 2, luego va a estar en 3, luego va a estar en 4, así hasta el 6. Una vez que termina, o sea que A va a ser igual a 6, ya no va, bueno aquí, ¿no es cierto? B va a ser igual a 6. Entonces ya no va a entrar lo que va a estar aquí adentro, se va a salir. Y como esta es la última instrucción de las instrucciones que están dentro de este for, entonces va a volver al encabezado.
Entonces A va a aumentar en 1. Si antes era 1, ahora va a ser 2. Y otra vez B va a comenzar en A más 1. Si A es 2, entonces va a comenzar en 3. Y otra vez va a recorrer hasta el final, ¿no es cierto? Hasta el 6. Cuando termine de recorrer hasta el 6, se va a salir de aquí y va a volver al encabezado del A. Y si antes A era 2, ahora va a ser 3. Y otra vez va a entrar a hacer el recorrido del B. Si ahora A es 3, entonces B va a ser 4. Y va a comenzar desde 4, 5, 6, ¿no es cierto? Entonces esos dos fors nos ayudan a simular este movimiento, ¿no es cierto? Tanto del puntero A como del puntero B. Ok, ahora me falta la pregunta, ¿no es cierto? Si ustedes se acuerdan, cada vez que recorríamos el puntero B, teníamos que hacer la pregunta. B, lo que está en B es menor a lo que está en A. Si es verdad, intercambiábamos. Si no, no hacíamos nada, ¿no es cierto? ¿Dónde hago eso? Dentro del for del B, ¿no es cierto? Porque cada vez que recorra una posición el B, hay que preguntar. Por cada vez que recorra una posición, hay que preguntar. Entonces, esto va a ir cambiando poco a poco con este for. Primero va a ser 2, luego va a ser 3 y así, ¿no es cierto? Entonces, cada vez antes de cambiar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que preguntar si lo que está en B es menor a lo que está en A. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendría que preguntar? Si lo que está en B, ¿cómo pregunto eso? Vector en la posición B es menor a lo que está en el B. En el vector en la posición A. Vector en la posición A. Aquí abajo. Bien. Pregunto, ¿no? Si lo que está en B es menor a lo que está en A, entonces, ¿qué hago? Intercambio, ¿no es cierto? Si lo que está en B es menor a lo que está en A, intercambio. Como en este caso, ¿verdad? 10 es menor que 36, entonces tendría que intercambiar, ¿no es cierto? De posiciones. ¿Cómo hago eso? Tal vez ustedes pueden pensar que es súper fácil y tendría que hacer esto. Vector en la posición A va a ser igual a lo que está en la posición B, tal cual, ¿no es cierto? Así paso el 10 a la posición que está A, ¿no es cierto? Y luego lo que está en A lo paso a donde está B. O sea, a lo que está en B, a la posición B, voy a pasar lo que está en A. Y listo, así intercambiaríamos. Pero esto está mal en realidad. Al principio parece que sí está bien, ¿ok? Porque estoy diciendo que lo que está en B se vaya a la posición A y lo que está en A se vaya a la posición B, que eso es intercambiar básicamente. Pero esto está mal. ¿Por qué? Vamos a hacer la prueba. Es un error común. Supongamos que vamos a hacer este intercambio, ¿no es cierto? De 36 con 10. Entonces voy a decir en vector en la posición A, poner lo que está en vector en la posición B. Entonces aquí pondría 10, ¿no es cierto? Y luego, en vector en la posición B, voy a poner lo que está en el vector en la posición A. En la posición A está 10, y eso dice que lo ponga a la posición B. Pero ya está también, entonces quedaría así. ¿No es cierto? O sea, reemplazaría un 10 por un 10. O sea, aquí le quitaría esto y pondría otra vez 10 por esta instrucción. ¿No es cierto? Y el vector quedaría así. Está mal, ¿no es cierto? Porque no quiero, o sea, básicamente hemos perdido el dato 36. Porque donde estaba el 36, que era aquí, lo he reemplazado por lo que está en la posición B, en esta instrucción. ¿No es cierto? Aquí he dicho, en el vector en la posición A va a ser igual a en el vector en la posición B. O sea, el 10 se vino aquí. Y luego he dicho que lo que está en B se vaya donde está A. O sea, 10 que venga aquí y tal cual, ya está ahí. Entonces quedaría así. Entonces está mal, ¿no es cierto? Hemos perdido el dato 36 en esta instrucción, lo hemos reemplazado. ¿Cómo podemos solucionar esto? Me tengo que crear una variable aparte. Le voy a decir una variable que se llama temporal. Porque solo va a ser una variable temporal que nos va a ayudar a hacer el intercambio. En esta variable temporal voy a guardar lo que está en la posición A del vector. Entonces aquí voy a poner vector en la posición A. Entonces temporal, la variable temporal va a ser igual a lo que está en la posición A. Luego, en la posición A voy a poner lo que está en la posición B. Y luego, en la posición B, ya no voy a poner lo que está en la posición A, sino lo que voy a poner es lo que está en la variable temporal. Listo, y si se dan cuenta es como que es un triangulito de variables. ¿Ok? Esto era, que era 36, ¿verdad? Y me voy a crear mi variable auxiliar para que vean que sí funciona.
Ah, es temporal, no auxiliar, temporal. ¿No es cierto? Entonces he dicho temporal va a ser igual a lo que está en la posición A. ¿Qué está en la posición A? 36. Entonces va a ser igual a 36. Luego he dicho que en la posición A va a ser igual lo que está en la posición B. Lo que está en la posición B es 10. En la posición A le vamos a poner eso, ¿no es cierto? Aquí lo dice. Y en la posición B vamos a poner lo que está en la variable temporal. ¿Qué está en la variable temporal? 36. Y hay que ponerlo aquí, ¿no es cierto? En la posición B, tal cual. Lo ponemos aquí 36 y listo. Y ahora sí hemos intercambiado, ¿no es cierto? No hemos perdido el dato 36 al momento de reemplazar lo que estaba en la posición A, que es en realidad donde estaba, ¿no es cierto? No lo hemos perdido el 36. Lo hemos guardado en una variable, mientras tanto, para que no se pierda, y después lo hemos reemplazado en la posición que queríamos que esté, que es en la posición B. Entonces estas instrucciones sí funcionan, ¿ok? Vamos a dejarlo como estaba esto. Voy a borrar. Listo. Entonces ahora sí, de esta manera se intercambia un dato en un vector, ¿ok? No solo se utiliza en este algoritmo, tal vez necesiten utilizar este intercambio en otros algoritmos, que incluso ustedes mismos van a crear. ¿Ok? Y listo. Aquí estamos preguntando, ¿no? Si lo que está en B es menor a lo que está en A, hay que intercambiar. Y si no es menor, si lo que está en B no es menor a lo que está en A, ¿qué hay que hacer? Nada. Entonces aquí termina el if, end if. Y ya estaría. Este es el algoritmo de selección. Esto hace todo esto, lo que acabo de explicarles. ¿Ok? Este for se encarga de que A vaya recorriendo, ¿no es cierto? Por cada vez que B termine todo el vector. Este for se encarga de que B recorra todo el vector. Este if pregunta si la posición de B, lo que está en la posición de B es menor a lo que está en la posición de A. Si es verdad, intercambia y si no, no pasa nada. Y ya está. Básicamente todo eso tenemos que hacer. Nada más. Me faltaría crear mis variables. Las voy a crear de manera local porque yo no necesito que estas variables también se puedan utilizar aquí. Solo quiero que estas variables se utilicen en este procedimiento. Entonces, dim a as integer, dim b as integer. ¿Qué variable más tengo? Temporal, ¿no es cierto? Dim temporal as integer. Ahí. Integer ya está. Ya, no tengo más variables. Ok, entonces, si nosotros ejecutamos el el programa, nos va a pedir datos, lo voy a poner al azar, no importa que ponga letrita, incluso lo puedo, bueno, aquí me he equivocado, para insertar datos. Voy a dar datos al azar, incluso le puedo poner negativos, eso les quería decir, números grandes, no pasa nada, 90, 44, ya, y me muestra, ¿no es cierto? He leído los datos. Y aquí le pongo ordenar, y si se fijan, no está haciendo nada, ¿no es cierto? No me está mostrando el vector ordenado, ni nada, en realidad no está haciendo nada el botón. Bueno, nada de que podamos ver, porque en realidad sí está haciendo algo. ¿Qué está haciendo? Está ejecutando este algoritmo. Lo que no está haciendo es mostrarnos lo que ha ordenado, porque en realidad sí lo ordena, ¿ok? Sí lo está ordenando, pero no nos está mostrando el vector ya ordenado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? En el listbox 2, que es este, ¿no es cierto? Que me he creado justamente para mostrar el vector ordenado, que aquí está su nombre, listbox 2. Ahí tengo que volver a insertar el vector, porque ya está ordenado. Entonces, ¿cómo inserto el vector en ese listbox? Con un for. Tengo que recorrer todas las posiciones del vector e ir insertándolos al listbox. Entonces, for, aquí le voy a poner una variable que se va a llamar posición. Esta vez le voy a poner completo. Va a comenzar en qué posición. ¿Está bien? Sí. Va a comenzar en posición 1, va a ir hasta la última posición que es 6. ¿De cuánto en cuánto? De 1 en 1. Listo. Y de una vez le pondré su next. ¿Qué hay dentro que tengo que hacer? Ir insertándolo en el listbox 2. ¿No es cierto? Cada posición que vaya recorriendo lo inserto en el listbox 2. Entonces, listbox 2 punto add item, así se añade. Y entre paréntesis lo que quiero añadir. Vector en la posición actual. Listo. Y ya está. Este for se va a encargar de mostrarme mi vector ordenado en el listbox 2. Y creo que ya. Veremos. Vamos a tomar el mismo ejemplo que te lo tengo en la diapositiva. 36, 10, 41.
9, 54, 78. Ok, ya he leído los datos, ahora los voy a ordenar. Y ya está, ¿no es cierto? 9, 10, 36, 41, 57, 78. Ya está, ordenadito. Ok, y básicamente lo que ustedes ya saben, presiona este botón y que ejecuta este procedimiento, ¿no es cierto? Y aquí está el algoritmo para ordenar, por el método de selección. Ok, este es el algoritmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 líneas es el algoritmo de código. 9 líneas de código es el algoritmo que les acabo de mostrar, el de por selección. Ok, y súper sencillo. Estoy utilizando dos fors, ¿no es cierto? Nada complicado, ya sabemos cómo funcionan. Un if, un if simple, ni siquiera con doble ni nada. Un if normal que pregunta si B, lo que está en B es menor a lo que está en A y listo. Y aquí solo lo estoy intercambiando en el caso de que sea verdad esta condición, ¿no es cierto? Y nada más, solo eso. Dos fors anidados y un if dentro de esos dos fors. Y nada más, nada complicado. Ustedes pueden leer el código y van a entender, supongo. O sea, no es nada de otro mundo. Súper rápido, súper sencillo. Los otros métodos de ordenamiento que les mostré, este igual es súper fácil y cortito. Este ya es un poquito más largo, implica algunas más cosas y ahí existen muchos algoritmos más, como les he mostrado. ¿Ok? Pero el de selección es el más fácil de entender y el más cortito de implementar, si se dan cuenta. En 9 líneas ya está implementado. ¿Ok? Y te lo ordena. Vamos a hacer la prueba otra vez con otros datos que no son de mi ejemplo. Poniendo negativos y números grandes. Por ejemplo, le voy a poner S, voy a poner 101, voy a poner 100, voy a poner menos 36, voy a poner 8, y le voy a poner 2, le pongo 2000, voy a poner 2000. Ya está, aquí están los datos que yo he insertado, los ordeno y ya están. De menor a mayor. Menos 36, 8, 100, 101, 2000, 12.345. Ahí está funcionando, ¿no? Incluso funciona con números súper grandes. Bueno, números grandes nomás diré porque este no es un número súper grande. Y números negativos, ¿ok? Puedo ponerle puros números negativos y me va a servir. Solo que para volver a insertarle datos, si hago clic aquí, se van a fijar qué pasa. Voy a poner el menos 100. Y se pone debajo de lo que ya estaba, ¿no es cierto? Pero en realidad yo no quiero eso. Yo quiero que se borre todo lo que ya estaba escrito antes porque quiero leer nuevos datos y insertar nuevos, ¿no es cierto? ¿Cómo hago eso? Y esto es algo que hace mucho la Listen, ¿ok? Cuando presiono este botón voy a volver a leer datos, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, quiero que esto se borre. Esto hace mucho la Listen, tal vez se dieron cuenta. Agarra y dice listbox 1.clear y el 2 también, listbox 2 punto clear. ¿Okay? Pone estas dos instrucciones siempre al principio. Cada vez que utiliza un listbox, la Listen pone estas instrucciones al principio. ¿Y qué hacen estas instrucciones? Pues básicamente limpia lo que ya estaba escrito en estos listbox. Clear en español significa limpiar. ¿Ok? Entonces, tal cual, le estás diciendo que al listbox 1 se limpie. ¿Ok? Listbox 2 se limpie cada vez que se presione este botón. Y ese botón es este, ¿no es cierto? El de leer datos. Ok, vamos a hacer la prueba. Voy a poner datos aleatorios, sin importar cuáles son. No me importa, ahorita. Ahí está, los ordeno, ordena. Y voy a volver a apretar, leer datos. Y se borra. Si se fijan, se borró, ¿no es cierto? Y eso es gracias a estas instrucciones. No era como antes que se va a comenzar a escribir por debajo. Y aquí ya vamos a hacer con puros números negativos. Menos 100, menos uno grandecito, 2002, menos 88, por ejemplo, menos 1, vamos a poner, menos 336 y menos, y le pondré un positivo, ya 20. ¿Cierto? Puros negativos. Y este igual me lo va a ordenar desde el menor hasta el mayor. ¿No es cierto? El menor de todos es 1000 menos 2002. ¿No es cierto? Después va el menos 336, menos 100, menos 88, menos 1 y 20. Ya está. Ya está ordenado. ¿Ok? Por si acaso este algoritmo también podría funcionar con números reales, no solo con números enteros. ¿Cómo tendría que hacer para que funcione con números reales?
primero que nada, mi vector tendría que ser de reales, tal cual. Double, ¿ok? Luego, al leer los datos, voy a tener que insertar reales, tal cual, ¿no es cierto? Con decimales. Porque en el vector, que es un real, estoy guardando esos datos. Luego, ¿qué más, qué más, qué más? Eso al momento de llenar mi vector. Al momento de ordenar, ¿qué es este procedimiento? El A va a seguir siendo un entero, eso no cambia. El B va a seguir siendo un entero, eso no cambia. El temporal va a ser un real. Porque en la variable temporal estoy guardando el dato que está en la posición A, temporalmente, ¿no es cierto? Luego voy a intercambiar las posiciones aquí, y en B voy a poner lo que está en temporal, ¿no es cierto? Y como el vector es de reales, entonces temporal también tendría que ser real. Y nada más, así cambiarías para ordenar datos de tipo real. Pero lo voy a dejar ahorita en enteros nomás. ¿Por qué? Porque les quiero mostrar cómo ordeno. Ahorita acabamos de ordenar de menor a mayor, o sea, ascendentemente. ¿Cómo ordeno descendentemente? O sea, de mayor a menor. Lo único que tendríamos que cambiar es, al momento de preguntar, ¿no es cierto? Preguntábamos si lo que está en B es menor a lo que está en A, ¿no es cierto? Si 10 es menor que 36, básicamente en este ejemplo. ¿Qué tendrías que hacer? En vez de preguntar si lo que está aquí es menor a lo que está aquí, tendrías que preguntar si lo que está aquí es mayor a lo que está aquí. Y así siempre nos vamos a ir asegurando de que los mayores vayan al inicio, ¿no es cierto? Como les he mostrado, en este caso, siempre nos encargamos de que los menores vayan al inicio. Pero si cambio la pregunta y si en vez de preguntar si este es menor a este, voy a preguntar si este es mayor a este. Y de esa manera me voy a encargar de que los mayores se vayan al inicio. Y así poco a poco ir ordenando de mayor a menor. ¿Ok? Entonces lo único que tendría que cambiar es la pregunta. Básicamente, cambiar la condición. ¿No es cierto? En vez de preguntar si lo que está en B es menor a lo que está en A, preguntar si lo que está en B es mayor a lo que está en A. Y listo, nada más. Vamos a hacer la prueba. Vamos a ver los mismos datos del arreglo. 36, 10, 41, 9, 54, derecho. Entonces, estos son los datos del arreglo y ahora vamos a ordenarlos y ahora está de mayor a menor. ¿No es cierto? 78, 54, 41, 36, 10 y 9. ¿Qué es lo único que he hecho para poder ordenar de mayor a menor? ¿Qué es lo único que he cambiado? Esta pregunta. Básicamente solo este símbolo. Antes estaba de menor a el menor que y ahora está el mayor que. Eso es lo único que tienes que cambiar para que se cambie de sentido, ¿no? De ascendente a descendente. Nada más. ¿Ok? Eso es, muchachos, no hay mucha más ciencia. Ese es el algoritmo de ordenamiento. ¿Ok? ¿Alguna duda antes de que siga avanzando? Mm, Vamos a ver un ejemplito de algún ejercicio de vectores, súper rapidito. Bueno, lo más rápido que pueda para que así entre a hablar un poco ya de las matrices, ¿ok? Que está más abajito. Tengo dos ejercicios en realidad, pero no me va a dar tiempo. Esto lo vamos a hacer súper rápido. ¿Qué dice este ejercicio? Realizar un programa que guarde las temperaturas mínimas y máximas de toda una semana y que dé la siguiente información. O sea, hay que tomar temperatura mínima y máxima de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y nos queda esta información. La temperatura media de cada día, el día con menor temperatura. En el caso de que varios días hayan registrado la menor temperatura, mostramos todos esos días, ¿no es cierto? Si han habido 3 días con la temperatura igual, ¿no es cierto? Entonces hay que mostrar los 3. Y leer una temperatura y mostrar los días cuya temperatura máxima coincidan con ella. ¿Ok? Hay que hacer esto. Así son los ejercicios de la lista. Seguro ya se han dado cuenta. Seguro ya han hecho ejercicios con ella. Entonces, vamos a guardar las temperaturas mínimas y máximas de toda una semana. ¿Cómo hago eso? Voy a crear dos vectores, uno para las temperaturas mínimas y otro para las temperaturas máximas. ¿Ok? Y ahí voy a llenar, leyendo del usuario, tal cual, los datos. ¿Ok? Como en este ejemplo. Y listo, ya tendríamos las temperaturas mínimas y máximas de toda la semana. Obviamente mis vectores son de tamaño 7, una posición por cada día de la semana. Para hallar, ya lo primero que nos pide es la temperatura media de cada día, ¿verdad? Para hallar la temperatura media de cada día,
¿qué tendría que hacer? Me voy a crear otro vector que se va a llamar temperatura media, tal cual, y voy a calcular de cada día. Por ejemplo, del día lunes, que es el día 1, voy a agarrar su mínima y su máxima, las voy a sumar, las voy a dividir entre 2, que es sacar la media básicamente, y el resultado lo voy a poner en la posición 1 de este vector, ¿no es cierto? Luego voy a ir a la posición 2, voy a hallar sus datos, saco media, guardo en la posición 2. Voy a la posición 3, saco los datos, hago la suma, divido entre 2, pongo el resultado aquí, ¿no es cierto? Y así sucesivamente hasta llenar todo el vector de temperatura media, ¿no es cierto? Cuando termine de llenar todo esto, ya tenemos las medias de todos los días de la semana. Y esto tendríamos que mostrar, nada más. Ok, entonces básicamente, ¿qué estamos haciendo? Vamos a repetir por cada posición del vector, de cualquier vector, porque da lo mismo. ¿Qué vamos a repetir? Calcular la temperatura media, que eso es fácil, sumar y dividir. Y luego insertamos al vector de la temperatura media. Y luego mostramos, después de repetir esto por cada posición, vamos a mostrar el vector de la temperatura media. Así de simple. Ok, entonces vamos a irnos a Visual Basic. No lo voy a hacer aquí, me voy a crear otro proyecto, otro formulario, porque ya nada que ver con lo que estaba haciendo. Me creo uno nuevito, ¿no es cierto? Y aquí me ha aparecido. Esto lo voy a cerrar porque no necesito, esto también. Ya, estamos aquí, ¿no es cierto? El User Form 2, el formulario 2. Entonces me voy a crear dos list box, dos cuadros de lista. Uno va a ser para, lo voy a dejar este tamaño nomás, no quiero que sea muy grande. Uno va a ser para las temperaturas mínimas y otro va a ser para las temperaturas máximas. ¿Ok? Y lo voy a hacer bonito. A ver. Voy a poner aquí, si es que se puede, no estoy seguro. No, voy a tardar mucho, mejor no pongo. Aquí quería poner lunes, martes y miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Pero creo que no voy a tardar mucho, así que no vale la pena. Lo dejaré así nomás. Ok, entonces aquí más bien le voy a poner mínimas y aquí le voy a poner máximas, ¿no es cierto? Temperaturas mínimas y temperaturas máximas. Y le voy a poner un botón para leer las temperaturas. Leer temperaturas, ya, cabalito entrado. Entonces, cuando haga clic aquí, me va a comenzar a pedir los datos y voy a ir guardando en los vectores, tal cual, ¿no es cierto? Y también mostrándolos aquí. Hago doble clic, aquí me queda el procedimiento. Me voy a crear mis dos vectores de mínimas y máximas. Dim mínimas, que va a ir desde el 1 hasta el 7 por cada día de la semana. ¿Y qué va a guardar? Me va a guardar, puede ser enteros o reales, pero creo que lo mejor va a ser que guarde reales, ¿no es cierto? La temperatura normalmente se mide con decimales de precisión, entonces que sean reales. Dim máximas, que va a ser para las temperaturas máximas, va a ser igual, que va a ir del 1 al 7. Y este va a guardar reales también. ¿Listo? Ya me he creado mis dos vectores importantes por ahora. Y al apretar este botón tenía que hacer lo que voy a hacer aquí adentro. ¿Qué tengo que hacer? Llenar de temperaturas mis dos vectores. ¿Cómo lleno de datos? Con un for, ¿no es cierto? Que va a comenzar en 1, va a ir hasta la última posición que es 7, de 1 en 1. Listo. Y aquí ya le tengo que ir metiendo los datos. En el vector mínimas, en la posición actual, que es pos, va a ser igual a input box y mensaje ingrese la temperatura mínima del día, y aquí vamos a concatenar qué día es, del día post, del día 1, por ejemplo, o del día 2 o del día 3. Listo. Ya está, ahí vamos a leer el dato, y así llenaríamos el vector mínimas, ¿no es cierto? Next, post. Tendría que hacer lo mismo, pero para máximas, ¿no es cierto? Tendría que hacerme otro for que comience en 1, vaya hasta el 7, de 1 en 1, y lo mismo, leer un dato y guardarlo en la posición actual de las máximas. Básicamente sería copiar y pegar esto, solo cambiarle aquí en vez de mínimas, máximas. Pero lo mejor sería aprovechar este for,
¿ok? Porque igual va desde el día 1 hasta el 7, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, va desde el 1 hasta el 7. Entonces, no vale la pena crear otro for que también va a ir desde el 1 hasta el 7 para solo leer e insertar datos al vector máximas. Entonces, voy a aprovechar este for que hace lo mismo y aquí mismo voy a aprovechar, aparte de insertar datos al vector mínimas, también voy a insertar datos al vector máximas. Entonces, aquí, máximas en la posición actual va a ser igual a input box. Y aquí va a ser un mensaje muy similar. Por eso lo voy a copiar y pegar. Lo único que tengo que cambiar es ingresa a temperatura máxima del día tantos. Listo. Ya he llenado mis vectores. Lo que faltaría sería mostrarlos, ¿no es cierto? Para mostrarlos sería otro for que vaya desde el 1 hasta el 7, de 1 en 1. Y por cada vez que se repita, ir añadiéndolo a mi listbox 1 y a mi listbox 2, ¿no es cierto? Entonces aquí abajo tendría que ser otro for, añadiendo a listbox 1 y a listbox 2. Pero, ¿para qué vamos a hacer otro for? Que va a hacer lo mismo que este si ya lo tenemos. Entonces, aprovecharemos una vez más este for para también añadir a mis listbox los datos que acabo de insertar a mis mínimas y a mis máximas. ¿Ok? Mi listbox 1 es para las mínimas y mi listbox 2 es para las máximas. Entonces, aprovechando este for, también voy a decir listbox 1.addItem. ¿Y que voy a añadir en el listbox 1? Las mínimas, ¿no es cierto? Entonces, mínimas en la posición actual, post. Listo. Y en mi listbox 2, aquí me he equivocado, listbox 2, le voy a añadir un ítem que va a ser el máximo, ¿no es cierto? Entonces aquí, máximas en la posición actual. ¿Listo? Uy, aquí me he equivocado. Esto debería ir aquí. Y ya. Esto entonces debería leer datos, llenar mis vectores y mostrarlos todo al mismo tiempo. Vamos a hacer la prueba. De temperaturas, el primer día 15, digamos. Si se dan cuenta, hace rato me ha pedido la mínima y ahora me pide la máxima del mismo día, 15, digamos, igual que mi ejemplo. 10 y 20 después. El día 2 la mínima es 10, del día 2 la máxima es 20. El día 3, 8 y 16. 8 y 16. El día 4, 5, 25. El día 5, 12, 23. El día 6, 5, mentira, 5, 16. Y el día 7, 6 y 32. Listo, ¿no es cierto? Entonces, si se fijan, yo me lo he llenado. Las mínimas están aquí y las máximas están aquí. Obviamente, el primero es del día lunes, el segundo es del día martes, el tercero es del día miércoles, ¿no es cierto? Por eso yo quería hace rato poner aquí unas etiquetas que diga tal cual lunes, martes, miércoles, jueves, así. Pero me va a tardar mucho, no quiero demorarme mucho. Lo único que tal vez podría hacer ahorita es agrandarlo esto un poco, porque no ha quedado muy bien. Esto podría alargar un poco y ya, para que quede todo uno en uno. Ya. Ya está, entonces ya leemos las temperaturas mínimas y máximas y ya las estamos llenando. Ahora hay que hallar las temperaturas medias, ¿no es cierto? Para mostrarlas. Entonces me voy a crear otro botón, ¿ok? Que se va a llamar calcular. Voy a poner temp abreviado media, que incluso así no me entra. Ya está. Y lo voy a estirar un poco más para poner otro cuadro de lista. Y aquí van a estar las medias de cada día. Ya está. Voy a poner aquí una etiqueta. ¿Es una etiqueta? Sí. Medias. Mejor le pongo ten medias. Ten medias. Listo. Entonces aquí van a salir las temperaturas medias, ¿no es cierto? Que es básicamente lo que me pide aquí. Le voy a poner, bueno, ya está el botón. Entonces cuando yo haga clic aquí, me tiene que aparecer aquí las temperaturas medias. Entonces le hago clic aquí. Aquí me he olvidado de declarar mis variables. Impulse as integer. Bueno, y nada más. Solo tengo ese. Entonces aquí tengo que ir recorriendo todo el vector desde la posición 1 hasta el 7, ¿no es cierto? Y tengo que hallar su temperatura mínima y máxima, sumarlos, dividirlos entre 2 y ese resultado guardarlo en la posición 1, bueno, en la posición correspondiente a la temperatura media. ¿Cómo hago eso? Con un for que va a comenzar en 1
y va a ir hasta 7, ¿no es cierto? Va a recorrer todos los días de la semana. De cuánto en cuanto, obviamente de uno en uno. Voy a poner aquí un expose de una vez. ¿Qué va a hacer este for? Va a ir uno por uno, ¿no es cierto? Va a ir 1, luego 2, luego 3. Entonces, cuando esté en 1, va a agarrar la mínima del 1, la máxima del 1, la va a sumar, la va a dividir y va a poner su resultado en la temperatura media del 1. Entonces, me tengo que crear, obviamente, antes un vector más que va a ser dim, que se llama temperatura media. Temperatura media que va a ir desde 1 hasta 7 y me va a guardar igual reales. Y aquí, en mi vector de temperatura, que ya debo tener esa, temperatura media en la posición actual, o sea, post, va a ser igual a la mínima más la máxima, ¿no es cierto? Entonces, mínimas en la posición actual más máximas en la posición actual, y todo esto, lo voy a poner entre paréntesis, y toda esta suma dividido entre 2. Entre 2, ¿no es cierto? Y esa es la media. Eso se guardaría en la posición actual de temperaturas medias. Y ya, y aprovechando este for, voy a aprovechar de insertarle a su correspondiente listbox, que es el listbox 3. Entonces, listbox 3.addItem, aquí le voy a añadir esto, temperatura media en la posición actual. Temperatura media en la posición actual. Y creo que ya estaría. Aquí le voy a poner la posición, voy a declararme la posición actual, post, as integer, ya está. ¿Qué variable más estoy utilizando? Ninguna más. Vamos a hacer la prueba. 15, 15, 10, 20, 8, 16. 5, 25, 12, 23. 5, 25, 12, 23. 5, 16, 6, 32. 5, 16, 6, 32. Ya está. Ya tengo llenado mis mínimas y mis máximas. Toco el botón para calcular la temperatura media. Ahí está. Y vamos a ver. Me acuerdo que esto sí lo calculé. Estos son los datos reales. 15, 15, 12, 15. 17, 5, 10, 5, 19. Está bien. Creo que en este ejercicio no había casi nada de complejidad, la verdad. Son dos líneas dentro de un for, básicamente. El for es para llenar el vector temperatura media, y aquí estoy agarrando la mínima del día actual más la máxima del día actual, dividido entre 2, y eso lo estoy guardando en la temperatura media del día actual. O sea que si el día actual es 1, entonces va a agarrar la mínima de la posición 1, la máxima de la posición 1, va a hacer sus operaciones y lo va a guardar en la temperatura media de la posición 1. Y de paso vamos a mostrar en su listbox correspondiente. Ahí está. No hay nada difícil, pero... Luego, ¿qué más nos pide el ejercicio? El día con menor temperatura. En el caso de que varios días hayan registrado la menor temperatura, mostrar todos esos días. Ok. Para esto, vamos a tener que trabajar solo con nuestro vector de mínimas, ¿no es cierto? Porque en realidad queremos ver qué día es el que tiene menos temperatura o ha tenido menos temperatura. Aquí hay una opción que podría ser ordenarlo de menor a mayor, y en la posición 1 obviamente va a estar la menor temperatura. ¿Cuál es el problema de hacer eso? Que al ordenarlo vamos a mover las temperaturas a otros días que no corresponden, ¿no es cierto? Por ejemplo, este 5, como es el menor, va a tener que venirse aquí. Pero el 5 es la temperatura del día 4, entonces no tiene que irse al día 1 básicamente. Y el 15 es la temperatura del día 1, entonces no se tiene que intercambiar. Entonces, ordenar no es una buena idea, porque se van a desordenar las temperaturas, se van a ir a días que no les corresponden. Pero hay otra forma de buscar la temperatura media, ¿ok? ¿Cómo le tendrías que hacer? Voy a crear un puntero que va a recorrer todo mi vector, ¿ok? Y me va a crear una variable que va a ser menor. Esta variable menor, aquí siempre va a estar la menor temperatura. O sea, como vamos a ir recorriendo el vector, vamos a ir guardando la menor temperatura hasta donde hemos llegado. O sea, todo lo que hemos visto hasta donde hemos llegado. Por ejemplo,
Ahorita ni siquiera hemos comenzado a revisar el vector, entonces el menor no conocemos. Entramos a la primera posición. Hasta la primera posición, ¿cuál es el menor? 15, ¿no es cierto? Entonces será 15. Hasta la segunda, ¿cuál es la menor? 10. Hasta la tercera, 8. Hasta la cuarta, 5. Hasta la quinta, sigue siendo 5. Hasta la sexta, sigue siendo 5. Hasta la séptima, sigue siendo 5. Entonces, se dan cuenta, hemos ido guardando, a medida que hemos ido avanzando, la menor temperatura que hemos encontrado, básicamente. Entonces, lo que tendríamos que hacer al momento de programar es decir, ok, por ejemplo, comenzar con un número súper grande, sin sentido. Cosa de que la primera vez que revisemos, este número entre. O sea, entonces digamos que menor va a comenzar con infinito, supongamos. Y vamos a comenzar en la primera posición. 15 es menor que infinito, sí, entonces reemplazamos, ¿no es cierto? Y decimos que hasta ahora 15 es el menor. Luego nos vamos a la siguiente, 10. 10 es menor que el menor hasta ahora, o sea, 15. Sí, entonces actualizamos. El nuevo menor va a ser 10. Siguiente posición. 8 es menor que 10, sí, actualizamos. 5 es menor que 8, sí, actualizamos. 12 es menor que 5, no, entonces sigue quedándose normal, no hacemos nada. 5 es menor o igual a 5, sí, entonces o actualizamos o lo dejamos, no pasa nada, va a ser lo mismo. Y 6 es menor que 5, no, entonces sigue siendo 5 el menor. Y listo, como ya hemos recorrido todo el vector, al final de recorrer todo el vector, sí o sí vamos a tener el menor de todas las temperaturas en esta variable. ¿Ven? Pero aquí solo hemos encontrado cuál es la menor temperatura. Y lo que nos pide el enunciado es el día con menor temperatura. Y es más, si hay muchos días con la menor temperatura, mostrarlos. Eso todos los días. En este caso sería el jueves y el sábado, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Ya sabemos cuál es la menor temperatura, pero lo que nos pide es qué día es el con menor temperatura. Entonces, lo que vamos a hacer es otra vez recorrer todo el vector. ¿Ok? Pero esta vez vamos a hacer lo siguiente. Vamos a preguntar si lo que está en la posición actual es igual a la variable menor, que básicamente contiene la menor temperatura. Por ejemplo, aquí, 15 es igual a 5, no, entonces no pasa nada. 10 es igual a 5, no, no pasa nada. 8 es igual a 5, no. 5 es igual a 5, sí. Eso significa que este día tiene registrada la menor temperatura. Entonces, eso guardamos, 4, o directamente lo mostramos, ¿ok? El día 4 es uno de los, es un día con la menor temperatura. Siguiente, 12 es igual a 5, no. 5 es igual a 5, sí. Aquí hemos encontrado otro día que también tiene la menor temperatura, que es el 6, entonces lo mostramos, lo guardamos, no sé, cualquier cosa. ¿Ok? Entonces el 6 igual lo tomamos en cuenta. Vamos a la siguiente. 6 es igual a 5, no, entonces no pasa nada. Entonces se dan cuenta, el día 4 y el día 6 son los con menor temperatura, o sea, con temperatura 5, ¿verdad? Y ya está. Ahí ya estaríamos mostrando qué días tienen la menor temperatura. Tal vez podríamos cambiar, en vez de mostrar 4 y 6, podríamos decir que muestre sus días correspondientes, jueves y sábado, ¿verdad? Que se vería mejor en realidad. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer para hacer esto? Si se han dado cuenta, primero hemos buscado la menor temperatura de todas, ¿no es cierto? Primero hemos buscado la menor temperatura de todas. Y después, recién hemos vuelto a recorrer todo el vector para ver qué días tenían esa menor temperatura que acabábamos de hallar, ¿no es cierto? Y hemos encontrado que el día 4 y el día 6 tienen la menor temperatura. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que repetir por cada posición del vector, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que preguntar si la temperatura actual, o sea, en la posición que estamos, es menor a la temperatura mínima hasta ahora, o sea, esto, ¿no es cierto? Y si es verdad, se actualiza, y si no, no se hace nada. ¿Ok? Eso se hacía por cada posición del vector. Luego, otra vez repetimos por cada posición del vector. Otra vez recorremos todo el vector. Pero esta vez, ¿qué hacemos? Preguntamos si la temperatura actual es igual a la mínima, o sea, a esta. Y si es verdad, entonces imprimimos el día correspondiente. Y ya. Y nada más, básicamente solo hay que hacer eso. ¿No es cierto? Hay que recorrer una vez el vector para ver cuál es la temperatura media o mínima. Y después, por segunda vez, hay que recorrer el vector para ver qué días tienen esa temperatura. ¿Ok? Y eso lo vamos a hacer ahorita. Visual Basic. Pucha, parece que no va a dar tiempo de entrar a matrices. Venimos aquí.
Solo tenemos que mostrar los días que tiene la menor temperatura, ¿verdad? Entonces no va a ser necesario crear un otro listbox solo para eso. Para ese caso solo va a ser mejor imprimirlo ya con MSGBox y no mostrarlo aquí. Entonces lo único que necesitaría es un botón que se va a llamar, que va a decir eh, días con menor temp. Listo. Aquí no entra, pero ya. Entonces doble clic y voy a hacer todo lo que les explico ahorita, ¿no es cierto? Que está, lo he minimizado. Pero es esto, ¿no es cierto? Hemos recorrido dos veces el vector. Uno para hallar el menor, la menor temperatura, y otro para ver qué días tienen esa menor temperatura. Y aquí está, ¿no es cierto? Entonces, tengo que trabajar con mi vector mínimas, ¿no es cierto? Entonces, voy a recorrer todo ese vector. Post va a comenzar en 1, va a ir hasta la última posición que es 7, de 1 en 1. Aquí yo le pongo next post, no pasa nada. Ya. Entonces, este for se va a encargar de recorrer todo mi vector de mínimas. ¿Y qué tenía que hacer? Vamos a ver un ratito. La primera vez que recorría, tenía que preguntar, ¿no? Tenía que hacer esto. Entonces, me tenía que cargar una variable menor. Vamos a hacer eso. Menor, iba a comenzar en un número muy grande, ¿verdad? Casi infinito. Pero como infinito no existe, ¿cuál es el número máximo que puede tener un entero? Eso vamos a buscar ahorita. Eso lo hemos visto creo que en una clase. El integer, a ver, aquí está creo. El número máximo que puede guardar un integer, es este, creo. A ver, vamos a correr. Ya claro, es que esto no admite comas. Es que esto solo está, así tendría que ser entonces. Creo que así. A ver, vamos a correr. Si presiono el botón. Ya está bien, no me está saliendo error. Entonces este sería como el infinito, por así decirlo. Este es el último número que se puede guardar, el número más grande que se puede guardar en un entero, ¿no es cierto? Y este, mi variable menor, tiene que ser un entero. Ya está. A ver, una vez más, por si acaso. Desbordamiento, no, no me deja. Este número no entra en un entero. Entonces menos uno. Vamos a ver. Desbordamiento. Mm, qué raro. A ver, a ver. Bueno, ya, ¿saben qué? Nos pasaremos de eso. Pondremos un número grande y ya. Supongamos que es este. Vamos a ver si da. Desborda, ya no se desborda. Qué bien. Y entonces vamos a comenzar con un número grande. ¿Por qué comenzamos con un número grande? Porque la primera vez, ¿no es cierto? Que, que va a ser 15 o cualquier número en realidad. La primera vez, la primera posición, hasta la primera posición, la menor temperatura siempre va a ser lo que está en esa posición, obviamente. En la primera posición es el único dato que hemos visto. Entonces, cuando preguntemos si este dato es menor a menor en la primera posición, obviamente menor tendría que comenzar con un número grande para que siempre este sea menor que ese dato. Entonces, por eso hago eso. ¿Ok? Pero esto no debería estar dentro del for, ahora que lo pienso, debería estar fuera, porque si no siempre se va a actualizar. Ahora sí. Aquí adentro, lo único que tengo que hacer es preguntar si el dato actual, o sea, mínima, la temperatura actual en la posición actual, es menor a mi variable menor. Si es menor, entonces, ¿qué hago? Actualizo menor. Menor va a ser igual a mínimas en la posición actual. Y si no, pues no hago nada. Lo dejo como estaba mi variable menor. Entonces aquí sería en if.
ya está. Entonces, esto es lo que haría esa primera pasada, ¿no es cierto? La primera pasada, para encontrar la menor temperatura. La menor temperatura después de este for tendría que estar guardada en la variable menor. Y luego utilizo otro for, tendría que utilizar otro for para volver a recorrer el vector, pero esta vez ya no para buscar la menor temperatura, sino para buscar qué días tienen esa menor temperatura. Entonces, for, va a comenzar en el 1, va a ir hasta el 7. En este caso, por si acaso, no puedo aprovechar este for para hacer las dos cosas al mismo tiempo. No puedo porque no puedo buscar la menor temperatura y los días que tienen esa menor temperatura al mismo tiempo. O tal vez sí, pero sería mucho más complicado. Para eso prefiero hacer otro for nomás, como estoy haciendo aquí. Pos va a comenzar en 1, va a ir hasta el 7 de 1 en 1. Pos. Listo. Y aquí este ya va a ser para preguntar qué días tiene la menor temperatura, como les dije, ¿no es cierto? O sea, esa es la primera pasada para hallar la menor temperatura y esa es la segunda pasada para ver qué días tiene la menor temperatura. Entonces, para ese es el for que estoy haciendo ahorita, este for. Voy a recorrer todo el vector y por cada posición que tengo que preguntar. Si mínimas en la posición actual es igual al menor, a la menor temperatura que he hallado. Si es verdad, entonces, ¿qué hago? Muestro qué día es, ¿no es cierto? Podría imprimir el día actual, es el día 1, día 2, día 3, pero mejor va a ser mostrar lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, ¿no es cierto? Entonces, para eso voy a utilizar un multicondicional, o sea, un switch que no me acuerdo cómo se hace, en un ratito. Voy a ver en nuestro glosario. Aquí está multicondicional. Lo que va a hacer la multiplicación, o sea, ¿por qué quiero utilizar un multicondicional? Porque voy a decir, en el caso de que sea 1, imprimir lunes. En el caso de que sea 2, imprimir martes. En el caso de que sea 3, imprimir miércoles, ¿no es cierto? Y así hasta el caso 7. Entonces es select case y la variable que quiero evaluar. Entonces aquí voy a poner el end if de una vez para no olvidarme después. Y aquí dentro del if tengo que decir el multicondicional. Select case y la variable que quiero evaluar, que en este caso es pos. En el caso de que pos sea igual a 1, ¿qué tengo que hacer? Tengo que imprimir lunes, ¿verdad? En SGBox, lunes. En el caso de que pos sea 2, tengo que imprimir en SGBox martes. En el caso de que pos sea igual a 3, tengo que imprimir en SGBox miércoles. Miércoles, listo. En el caso de que pos sea 4, en SGBox jueves. En el caso de que pos sea 5, en SGBox viernes. ¿Listo? En el caso de que pos sea 6, en SGBox sábado. En el caso de que pos sea 7, tengo que imprimir en SGBox domingo. Domingo, listo. Y me faltaría poner el caso especial, ¿no es cierto? Que les dije que siempre va, case else. Case else, vamos a ver, si no es ninguno de estos, si no te ponen ninguno de estos 7 números, significa que te ha puesto cualquier cosa sin sentido. Pero si me pongo a pensar, nunca te va a dar
un post mayor a 7, porque el for de aquí lo controla. Post nunca va a ser un número que no sea entre el 1 y el 7. Entonces, es algo que no sabían, pero si quieren, pueden omitir el caso especial. No es obligatorio de que esté este caso especial, el case else, o el otro caso en pseudocódigo, si se acuerdan. Entonces lo voy a omitir, no va a estar. No lo voy a poner. Aquí sería en select nada más. Y ya está. Entonces, este for se encarga de buscar qué días tienen la temperatura menor. Si en las temperaturas mínimas en la posición actual es igual a la menor, ¿no es cierto?, que hemos hallado, entonces hay que mostrar que ese día es básicamente un día con menor temperatura, y aquí ya lo estamos mostrando, ¿no?, con el select. Si la posición actual es 1, entonces va a imprimir el lunes, si es 2 martes, si es 3 miércoles, y así con todos los días. Y creo que ya está. A ver, si es que no me estoy olvidando nada, las variables tal vez. Post integer, ya está. Menor, post, ya está. Creo que ya está. Vamos a prueba. Bueno, tengo que llenar todo de nuevo. 15, 15, 10, 28, 16. 5, 25, 12, 13. 12, 23 en realidad. 5, 16, 6, 32. 5, 16, 6, 32. Y ahorita voy a presionar el botón que va a decir cuáles son los días con menor temperatura. En este caso, ¿cuál es el día con menor temperatura? Ah, tal cual. El jueves y el sábado. Vamos a ver. Jueves, sábado. Listo. Está funcionando. Me está dando bien. ¿Qué pasa si...? Bueno, no voy a hacer una prueba más porque nos queda poco tiempo. Quiero terminar todo el ejercicio de una vez. Vamos a hacer este último caso que dice leer una temperatura y mostrar los días cuya temperatura máxima coincidan con ella. Así hemos hecho. Entonces, esta vez vamos a leer un dato del usuario porque vamos a leer una temperatura y tenemos que mostrar los días cuya temperatura máxima coincidan con ese. En este caso sería el día miércoles y el día sábado, ¿verdad? Porque esos son. Y estamos trabajando con el vector de temperaturas máximas, ¿no es cierto? Porque aquí nos dice la temperatura máxima coincida con ella. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Una búsqueda, ¿ok? Pero una búsqueda un poco diferente a la que hemos hecho en la anterior clase. Porque esta búsqueda, cuando hallemos el 16, no vamos a parar ahí, vamos a continuar para así buscar todos los días que tengan esa temperatura. ¿Ok? Entonces este sería recorrer todo el vector completo. Por más de que lo encontremos, hay que seguir, porque puede que después haya otro día que también tiene esta temperatura. Entonces hay que recorrer todo el vector y preguntamos, ¿no? Por cada posición que recorremos, preguntamos. ¿El dato actual es igual a la temperatura que estoy buscando? O sea, 15 es igual a 16, no. 20 es igual a 16, no. 16 es igual a 16, sí, mostramos el día 3. 25 es igual a 16, no. 23 es igual a 16, no. 16 es igual a 16, sí, entonces mostramos el día 6. 32 es igual a 16, no. Y ahí termina. Miércoles y sábado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por cada posición, ¿qué tenemos que hacer? Preguntar si la temperatura actual es igual a la temperatura buscada. Y si es así, imprimir el día respectivo. Y nada más. No hay mucha más ciencia. Entonces, me tendría que aumentar un botoncito más. Esto va a ser un poquito más largo. Voy a poner este botoncito. Y voy a poner usar temp máximo. Como nuevamente le voy a poner un punto de una vez. Ya. Cuando apliquen ese botón, aquí está su procedimiento. ¿Qué tengo que hacer? Lo que les dije, ¿no es cierto? Primero tengo que leer un dato, que es el dato que el usuario quiere que busque, si existe, ¿no es cierto? Entonces, voy a llamar temp, mejor que solo se llame buscar. Va a ser la temperatura que voy a buscar. Input box, tengo que leer un dato.
Ingrese la temperatura que desea buscar. Listo. Ya está. Ahí en buscar se va a guardar la temperatura que quiero buscar, tal cual. Y tengo que comenzar a hacer lo que les dije, ¿no? Ya tengo la temperatura a buscar y tengo que comenzar a recorrer el vector entero. ¿Cómo se hacía eso? Por post va a comenzar en 1, va a ir hasta el 7, de 1 en 1. Listo. Y aquí, ¿qué voy a hacer? Por cada posición que recorra, ¿qué tengo que preguntar? Si en la posición actual hay un dato igual al que estoy buscando. Entonces, sí, en máximas, en la posición actual, es igual al dato que estoy buscando. Si es así, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que imprimir el día actual. Básicamente sería lo mismo, que tendría que utilizar un select para decir si la posición es 1, si es 2, si es 3, si es 4. ¿Cierto? Si la posición es 1, entonces voy a imprimir lunes. Si es 2, martes y así. ¿Cierto? Entonces, básicamente estoy reutilizando lo que he hecho aquí. Si en la posición actual en el vector máximo es igual al dato que estoy buscando, entonces imprimir su día respectivo. Y si no, ¿qué tengo que hacer? Pues nada, irme a la siguiente posición. Entonces aquí terminaría. En if. Y ya está. Ahora que lo pienso, eso es todo. Me falta el final del for, nada más. Ah, me he equivocado. Aquí es el next post. Es el final de este for. A ver, haremos la prueba. Ah, me falta declarar mis variables. Dim, la temperatura puede ser un real. Dim, buscar hasta ¿qué más? Post, integer, y nada más. A ver. Bueno, voy a tener que llenar de temperaturas otra vez. 15, 15, 10, 20, 8, 16. 5, 25, 12, 23. 5, 16, 6, 32. 5, 16, 6, 32. Ya. Entonces voy a buscar la temperatura máxima, ¿no es cierto? ¿Qué temperatura máxima quiero que me busque? 16, vamos a poner tal cual como en el ejemplo. Y me tendría que decir que el miércoles está bien y el sábado. Listo. Me está funcionando. Y cabalito. ¿Cierto? Ya está funcionando. Ya está. Eso sería todo, muchachos. Ya hemos hecho este ejercicio, que no estaba muy difícil, la verdad. Creo que lo más difícil era... A ver, creo que era lo más difícil. Nada. Nada estaba difícil. Aquí llenamos el vector de mínimas y máximas con un for, no hay mucha ciencia. Aquí calculamos la media, ¿no es cierto? La media por cada día y lo insertábamos a listbox 3, que es donde se muestran las temperaturas medias. Solo utilizo un for y hago este cálculo, ¿no? Que es la media básicamente, nada más. Con este que hacía, buscaba la temperatura mínima, ¿no es cierto? Bueno, mostraba los días con temperatura mínima. Tal vez este sería el más complejo, tal vez, porque hago dos fors. Aquí hago un for para calcular cuál es la menor temperatura y utilizo otro for para buscar cuáles son los días con menor temperatura, con la que está aquí. Y este sería el más complejo, que tampoco es difícil. Aquí es solo un for, dentro de este for un if simple. Aquí hay otro for, que dentro hay un if simple, y dentro de ese if hay un select case, una multicondicional. Y así este es el más complicado, digamos. Pero igual no está nada complicado. Y aquí buscábamos la temperatura máxima que el usuario quería que busquemos, con un for, un if y un select. ¿Y así? Eso sería, muchachos. Bueno, me hubiera encantado entrar de una vez a matrices. Un poco me estoy retrasando, pero bueno. La siguiente clase vamos a ver, yo creo que todo de matrices. Todo lo que implica. Terminamos de una vez la siguiente clase de matrices igual, de una vez. Y así ya después entramos cadenas, archivos y ya. ¿Ok?
Eso, muchachos, sería por hoy. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Algo que quieren que les aclare? ¿Que no hayan entendido tal vez? Eso creo que ya lo han visto con la listen. Ok, entonces, si no hay dudas, bueno, nos veríamos directamente la siguiente semana. Ok, la siguiente semana cosecho matriz expediente. Eso, muchachos. Está bien, Auxi. Entonces nos vemos hasta el siguiente martes. Chau, chau.